Hola a todos, bienvenidos. Qué bueno encontrarnos en este espacio. Yo muy feliz de poder compartir con cada uno de ustedes este webinar. Les doy la bienvenida, les agradezco por estar ahí, al otro lado. Me presento, mi nombre es Yamila Vázquez, soy líder coach profesional con aval ICF. Estamos acá co-creando este espacio con Wakau. Wakau es una plataforma de bienestar integral a la cual pertenezco, en donde formamos parte una gran variedad de profesionales que atendemos cuestiones de lo que es el bienestar integral, tanto físico como mental. Yo participo en el área de coaching, lo que es coaching de vida, y hoy estoy acá invitada para poder compartir con ustedes algunas herramientas de esta hermosa disciplina en la cual vamos a hacer como un paso desde lo que es las diferencias entre el coaching y la psicología, que a veces no queda tan claro. Luego vamos a pasar a ver herramientas de liderazgo personal para nosotros mismos, para nuestro día a día, para nuestra vida, y vamos a finalizar viendo lo que es el liderazgo hacia otros. Así que les vuelvo a dar la bienvenida, les agradezco que estén ahí del otro lado y vamos a comenzar. Me gustaría empezar hablando de el coaching y la psicología, ¿no? Que son dos disciplinas que a veces no se sabe bien qué abarca cada una. La psicología sí es una disciplina ya totalmente conocida e incorporada, pero el coaching no es tan conocido aún y a veces genera dudas de lo que abarca, ¿no? De lo que trata. Así que vamos a ver acá en pantalla algunas diferencias entre estas disciplinas. El coaching es una disciplina que acompaña al logro de objetivos. Pasamos a lo siguiente, por favor. Pero antes quiero arrancar regalándoles una pregunta, que es la herramienta principal del coaching. Somos muy preguntones los coaches porque nos gustan que las personas puedan encontrar las respuestas dentro suyo, ¿no? Y quiero regalarles esta pregunta que la vamos a ir abordando juntos, pero para tenerla ahí presente. Vieron que a veces dos personas viven la misma situación, pero tienen resultados distintos. No sé si alguna vez pudieron observar eso. Y la pregunta es esta, ¿no? ¿Por qué dos personas que viven esa situación pueden obtener resultados distintos? Les voy a ir adelantando un poquito. Esto tiene que ver con el observador. En coaching hablamos mucho del observador, que es quienes somos nosotros cuando miramos esa situación, ¿no? Pero bueno, hasta ahí, no me voy a adelantar. Ahora sí vamos a ir a ver estas similitudes y diferencias entre las disciplinas. Vamos a la siguiente diapositiva. El coaching, para explicarlo de una forma sencilla, quizás y que se entienda, es, supongamos que estamos en una parada, ¿no? Que vamos a llamarle parada A. Esa parada A es una situación actual que estamos viviendo, ya sea algo externo o algo interno, que nos inquieta, que nos incomoda, que nos genera algún tipo de ruido. Y tenemos la parada B, vamos a llamarle estado ideal. Es ese lugar al que yo quiero llegar, ese objetivo que quiero cumplir, esa forma en que me quiero sentir. Entonces el coaching es el vehículo que nos acompaña, que nos lleva desde esa parada A hasta la parada B. En el coaching decimos que nos gusta regalar preguntas, como les decía al principio. Nos gusta regalar esas preguntas que a veces inquietan, pero que movilizan, que transforman, ¿no? Que nos ayudan a poder ver esa situación de una forma que no estábamos viendo. El coaching es, le llamamos agente de cambio, ¿no? Trabajamos con personas que consideramos sanas, completas y que tienen todas las capacidades para encontrar dentro suyo esas respuestas que están buscando. Vamos a empezar a hacer algunas diferencias con la psicología. La psicología es una disciplina que está ligada a la salud mental. Entonces decimos que un psicólogo es agente de salud y un coach agente de cambio.
Esa es una diferencia muy importante para marcar, porque dentro del coaching no trabajamos con patologías, no diagnosticamos, no damos tratamientos y tampoco damos alta. Es decir, una persona que comienza un proceso de coaching es libre de poder participar de ese proceso, que es suyo, que es propio, el tiempo que considere necesario, las veces que sea necesario, interrumpirlo y volver a empezar. Eso es importante como una de las diferencias principales dentro de las disciplinas. Lo que es la psicología trabaja, como dijimos, la salud mental, el bienestar emocional y todos los procesos terapéuticos. Desde el coaching acompañamos aprendizajes, procesos de aprendizaje, procesos de cambio, y lo que tiene, digamos, en común o en donde se interrelacionan estas disciplinas es que las dos trabajan para la transformación de la persona. Acompañamos procesos en los cuales la persona pueda ser transformada. Otra diferencia que quizás me parece importante marcar es que la psicología muchas veces, cuando considera necesario, trabaja con el pasado. Todos estamos hechos de pasado y tanto en una sesión psicológica como de coaching van a surgir cuestiones de nuestro pasado porque colaboran a quienes somos. Pero desde el coaching no nos detenemos a resolver situaciones del pasado, no indagamos para cambiar nada. Si bien aparecen estas cuestiones, las escuchamos, las validamos y vemos qué hacemos con eso del presente hacia el futuro. En cambio, la psicología sí tiene las herramientas para detenerse en ese pasado y trabajarlo. Otra cosa que a mí me apasiona del coaching es que justamente es creación de futuro. Es ver nuevas posibilidades que antes quizás no estábamos viendo y saber que tenemos el poder de poder crear ese futuro que queremos. Y con futuro me refiero a mañana, a dentro de un mes, a dentro de un año. Cualquier cosa que quisiéramos cambiar del presente hacia adelante lo podemos trabajar en nuestras secciones de coaching, en un proceso de coaching. Y estas disciplinas no compiten, se complementan. Puede haber situaciones en donde una persona esté con un proceso psicológico iniciado y con la autorización de ese profesional, también pueda empezar en conjunto un proceso de coaching. Entonces, desde lo psicológico se trabaja toda esa salud mental o esas cuestiones que tengan que ver con las áreas de la psicología, y en coaching, por ejemplo, trabajamos el ir a la acción, el poder hacer un paso a paso para lograr esos objetivos que queremos lograr. También puede pasar al revés, de que una persona comience un proceso de coaching y traiga, por ejemplo, el tema de la ansiedad como emoción, ¿no? Quiero trabajar porque me siento ansiosa en esta situación. Lo podemos trabajar. Si el profesional de coaching interpreta que esa situación ya no es solo una emoción, sino que empieza a ser un estado de ánimo, o que puede ya ser algún trastorno de ansiedad, por ejemplo, sí se le puede sugerir o derivar a que esta persona, si no lo está haciendo, comience un tratamiento psicológico. Entonces es maravilloso ver cómo estas disciplinas se relacionan entre sí para el bien común de la persona. Así que estas son algunas de las diferencias quizás más importantes a la hora de poder abordar estas dos disciplinas y entender los límites y los puntos de encuentro de cada una de ellas. Así que ahora vamos a avanzar. Bueno, acá nos vamos a meter en un tema que a mí me encanta. Vamos a empezar a trabajar lo que es el liderazgo. Este webinar vamos a hablar muchísimo del liderazgo. Y yo considero que no hay forma de poder liderar bien a los demás si no comenzamos liderándonos a nosotros mismos, ¿sí? Y acá traje un modelo, que es una herramienta. Me van a escuchar decir, a mí me gusta mucho esta analogía de la cajita de herramientas. Yo creo que todos tenemos nuestra cajita de herramientas en donde vamos poniendo esos nuevos aprendizajes, esas nuevas experiencias, ¿no? Y vamos llenando esa caja y cada vez que tengamos una situación, la idea es poder tener herramientas
para sacar y utilizar. Una herramienta que me gusta muchísimo es el modelo OSAR. El modelo OSAR es un modelo de aprendizaje que nos habla de algunos factores que vamos a ir aprendiendo y vamos a ir teniendo en cuenta a la hora de medir nuestros resultados. Muchas veces pasa que nosotros queremos lograr algo, ¿no? Queremos tener un resultado, ya sea algo personal, algo relacional, en nuestro trabajo, en el estudio, y vemos que no logramos ese resultado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros somos observadores, le decimos en coaching, ¿no? Es como el observador, como decía al principio, es quién soy yo cuando miro esa situación. A mí me gusta siempre imaginarme que tenemos un par de lentes, un par de anteojos, ¿no? Entonces, dependiendo ese par de anteojos que me pongo, es como yo observo esa realidad, ¿sí? Entonces, está el observador que, dependiendo ese observador, vamos a poder crear esa realidad o ese resultado que queremos lograr. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, hay algo acá que es fundamental para poder empezar a distinguir, ¿no? Los hechos de los juicios u opiniones que decimos en coaching, ¿no? El hecho es la realidad en sí, es la situación que pasa. Y el juicio es la opinión que yo le pongo a ese hecho, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿vemos la realidad como es? ¿O vemos la realidad como nosotros somos? ¿Vemos la realidad dependiendo el par de lentes que tengo puesto en ese momento? Y la forma en que nosotros vemos esa realidad va a ser la forma en que nosotros lideramos nuestra vida y a los demás. Entonces es muy importante empezar a incorporar este concepto del observador, ¿no? Poder hacer esa diferencia de que los hechos y la forma en que vemos esos hechos no es lo mismo, ¿sí? Entonces, claramente, lideramos nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra vida. Tenemos que empezar por nosotros, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, acá entrábamos, ¿no? En lo que era este modelo OSAR. Nosotros vemos que no estamos pudiendo lograr ese resultado que me propongo. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es ir y cambiar las acciones. Entonces, supongamos que yo me quiero recibir, ¿no? Y me está costando rendir esa tesis, ese final. Mi objetivo es recibirme. Entonces yo empiezo a cambiar esas acciones, ¿no? Entonces cambio la fecha en que voy a rendir, cambio la forma en que voy a estudiar, un día leo unos libros, otro día veo unos videos. Voy cambiando las acciones para ver si puedo lograr ese resultado. Si al cambiar las acciones logramos el resultado, buenísimo. ¿Qué pasa cuando no podemos? De todas formas no podemos cumplir ese resultado, llegar a ese resultado que queremos llegar, cambiando solo las acciones. Vamos un pasito más allá. Todo ser humano tenemos nuestro sistema, ¿no? Familiares, culturales, organizacionales. Es ese lugar en donde me muevo, esas personas con las que me rodeo. Y muchas veces cuando solo cambiar la acción no alcanza, tenemos la invitación de poder empezar a observar ese sistema en el que me muevo. Quizás me está faltando conocerlo mejor. Quizás me está haciendo falta expandirlo. Entonces, por ejemplo, en el caso de que si me quiero recibir, quizás siempre me muevo en el mismo grupo de personas, o quizás pido ayuda siempre a la misma persona, y al observar el sistema puedo ver que puedo buscar un mentor, que por ahí antes no se me había ocurrido, puedo juntarme con personas que ya hayan logrado ese objetivo que yo tengo, que es recibirme, es decir, amplío mi sistema. Esto puede ser en conocimiento, en personas, ¿sí? O mismo en lugares
Hay veces que estamos muchos años en un trabajo y no podemos avanzar, sentimos que no podemos ir cumpliendo esos objetivos que teníamos en el trabajo, y quizás es un momento de decir hasta acá. Entonces, cambiar el sistema ahí es buscar otro trabajo o es buscar otro puesto, ¿sí? Y vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, hablamos de las acciones, ¿no? Que ya es lo primero que cambiamos cuando queremos lograr los resultados. A la siguiente, por favor. Bien. Y vamos a ir a un punto más profundo. Ya vimos que tenemos resultados, que tenemos acciones, que tenemos sistema, y ahora vamos a entrar en un aprendizaje aún más profundo, que es este del observador, ¿no? Yo voy a mencionar algunas cuestiones que son profundas, que van a traer una invitación de seguir profundizando, de seguir viendo de qué trata, pero algunas herramientas que podemos trabajar dentro de lo que es el observador, por ejemplo, es suponer versus preguntar, ¿no? Muchas veces nosotros nos paramos desde un papel que en coaching llamamos víctima, ¿no? Tenemos el víctima y el protagonista. El víctima, cuando tenemos los lentes, vamos a seguir con esa analogía de víctima, creemos que no podemos hacer nada con respecto a esa situación que tenemos delante, ¿no? Esa situación que no nos gusta, que nos gustaría cambiar, pero no podemos ver qué podemos hacer nosotros. Entonces salen algunas frases que no sé si les resultarán conocidas, como es lo que me tocó, yo acá no puedo hacer nada, la culpa la tiene el otro, me río porque en coaching hay una cosa que le llamamos el lenguaje de oveja, ¿no? Me miró mal, me dijo, me hizo, y siempre es como que nos ponemos en un papel en donde la responsabilidad o la culpa muchas veces la tiene el otro. Y una forma de cambiar ese observador, de dar un pasito hacia el costado y cambiar la forma en que veo esa situación, es preguntarme, ¿y qué puedo hacer yo frente a esta situación? Y ahí automáticamente comenzamos a transitar de víctima a protagonista. Entonces ya no miro al otro tanto, sino que la mirada va hacia mí, me empiezo a ser responsable, ¿sí? Entonces, esto es una de las herramientas que más trabajamos dentro de lo que es el observador, que es poder pasar de víctima a protagonista. Muchas veces estar en modo víctima no sirve, aunque suene loco, no sirve, ¿sí? Porque si yo no tengo ninguna intención de llegar a ese resultado o de cambiar esa situación, ¿para qué voy a cambiar? Entonces, como digo, estas herramientas siempre son ponerlas en la cajita de herramientas para el momento en que las necesitemos usar. Pero si hay una situación que realmente quiero cambiar, es una muy buena herramienta pasar a protagonista. ¿Y qué puedo hacer yo con respecto a esto? ¿No? Entonces, una de las cosas que hacemos cuando estamos en modo víctima es suponer, esto que traía recién. En vez de preguntar, el protagonista pregunta, supongo. Entonces, por ejemplo, si en el trabajo yo pedí un informe y esa persona que se comprometió a traérmelo no me lo está entregando, yo empiezo a suponer y a poner opiniones sobre o esa situación a esa persona, ¿no? Entonces no se comprometió, no va a entregar, se olvidó, supongo. O sea, me invento la parte de la historia que me falta. Entonces me pongo en víctima y no tengo nada que hacer con respecto a eso. En cambio, si yo paso a ser protagonista, empiezo a preguntar. Entonces, en vez de suponer, creo conversaciones de posibilidad. Abro conversaciones y pregunto. ¿Qué pasó? Si va a llegar a entregármelo, si no, si va a necesitar una prórroga. Empiezo a preguntar. Y eso también me sirve para poder empezar a generar ese observador protagonista en mi vida. Otra cosa que está muy buena poder aprender es el tema de rechequear, que tiene que ver nuevamente con esto de suponer versus preguntar. Hacer rechequeo. Entonces, cuando alguien me dice algo, yo confirmo si lo que yo escuché es lo que esa persona me quiso decir. En vez de suponer,
hago preguntas y rechequeo. Todo esto tiene que ver con el liderazgo por esto que estamos compartiendo. Es de total importancia la forma en que observamos las situaciones, porque eso es lo que nos va a hacer cómo nosotros vamos a actuar frente a las relaciones, a la vida misma, a la toma de decisiones. Y hay algo que me encanta del liderazgo, que lo voy adelantando un poco, pero que es importante repetirlo, que no es necesario tener un cargo en una empresa, tener un puesto en un área educativa, para ser conscientes de que necesitamos herramientas de liderazgo. Es importante saber que nosotros somos los líderes de nuestra propia vida. Nosotros somos los que nos tenemos que guiar, los que nos tenemos que motivar, los que nos tenemos que comprometer con nosotros mismos primeramente, para luego después, si quiero ser líder de otros, poder hacerlo con excelencia. Pasamos a la siguiente, por favor, diapositiva. Entonces, es esto que compartíamos, ¿no? Tener una actitud de liderazgo es dejar de ser observadores pasivos. Es dejar de creer que yo frente a esa situación no puedo hacer nada, que tiene que accionar el otro, que se tiene que dar cuenta el otro, ¿no? Es pasar a ser protagonistas de esos cambios, empezar por nosotros a generar esos cambios, y eso después se manifiesta hacia el afuera. Pero es importante entender que debemos empezar por nosotros si queremos poder conquistar y lograr esos objetivos que nos proponemos. Pasamos al siguiente, por favor. Bueno, esto son algunas herramientas para el práctico, para la práctica diaria, digamos, ¿no? Que podemos tener presente para empezar a transitar ese camino de poder ser protagonista. Entender qué es la responsabilidad. La responsabilidad es la habilidad que tenemos para responder frente a una situación. Cuando nosotros nos hacemos responsables de algo, es que estamos declarando de que yo tengo las habilidades para poder responder, para poder tomar acción frente a esa situación que tengo delante mío. La coherencia. Eso es un punto importantísimo. Ser coherentes con nosotros mismos. Primeramente, de poder evaluar quiénes tenemos que ser para poder hacer lo que queremos hacer. Parece un trabalengua, pero no. Es esencial. Es preguntarme todos los días, ¿quién quiero ser? Ser yo, para poder hacer todo esto que quiero hacer. Poder tener coherencia entre lo que digo y hago. Poder cumplirme. Ahí sí vamos a usar el lenguaje de oveja. Pero poder cumplirme primeramente. Pongamos un ejemplo. Estoy en un proceso de crear hábitos saludables, ¿sí? Y como todo proceso, no es lineal, sino que va a tener un montón de mesetas y es parte de, y hay que aceptarlo. Pero si yo hago un compromiso, y por ejemplo digo, voy a empezar a caminar 3 veces por semana, pongámosle, a la primera persona que me tengo que cumplir es a mí, porque cada vez que yo digo que voy a hacer algo y no lo cumplo, genero una imagen de mí mismo, ¿sí? De una persona que no se compromete. Entonces, tener esta coherencia entre lo que digo que voy a hacer y lo que hago, o entre quién quiero ser para hacer lo que digo que quiero hacer, es importantísimo. Después el aprendizaje. No voy a ahondar demasiado porque son varios ítems, pero hay muchos enemigos del aprendizaje. Y el mayor es creer que sabemos todo. Muchas veces nos pasa que cuando ya estamos hace mucho tiempo en un puesto, o cuando ya lideramos hace mucho tiempo a un grupo de personas, o cuando ya la tenemos clara, entre comillas, como decimos acá en Argentina, no declaramos el no sé, sino por el contrario, decimos yo ya me las sé todas. Le quito autoridad a un otro para que me enseñe algo nuevo. Entonces digo, ¿quién me va a poder enseñar esta persona?
no sé, que recién arranca, o que no tiene el mismo puesto que tengo yo, o que no tiene la misma experiencia. Entonces, estar abiertos al aprendizaje también es esencial para poder liderar de una forma efectiva nuestra vida. Ser personas que escuchamos. Aprender a escuchar es una habilidad totalmente valiosa, que ahora con el tiempo se empieza a hablar cada vez más, ¿no? Pero siempre nos enseñaron a hablar bien. Siempre escuchamos el tema de la oratoria, pero poco escuchamos de la escuchatoria. Qué bueno estaría poder aprender a escuchar. Muchas veces parecemos que estamos presentes, pero en realidad estamos esperando que el otro termine de hablar para decir lo que estamos pensando. Y si nos preguntamos en ese momento qué dijo el otro, y la mitad de las cosas se nos pierden, porque nos falta aprender a escuchar, ¿sí? Y luego pasar a la acción. Generar un plan de acción para el logro de objetivos es fundamental. Y esa acción, esos pasos, deben ser pequeños, deben ser medibles, alcanzables, para poder sostenerlos en el tiempo y que esos pequeños pasos nos vayan acercando a eso que queremos lograr. Muchas veces nos ponemos de objetivos que nos quedan muy grandes para el momento en el que estamos o para quienes somos en ese momento, y por eso desistimos rápidamente. Y después viene la frustración, y después incorporamos una nueva creencia limitante que nos dice que no podemos, que no somos suficientes. A veces queremos empezar con esto de los hábitos saludables y de no movernos, de no hacer ejercicio, queremos ir 5 veces a la semana al gimnasio. Y puede ser que alguna persona lo logre, por supuesto que sí, pero no es tan alcanzable para todo el mundo. Entonces es importante que cuando pasemos a la acción sea estratégica, ¿sí? Y es esto que decíamos, ¿no? El liderazgo no comienza con un cargo, comienza con una decisión de liderarnos primero a nosotros mismos. ¿Qué es el liderazgo, no? Porque estamos hablando un montón del liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué es ser un líder? Un líder es una persona que guía, que inspira, que marca el camino para poder lograr un objetivo. Cuando hablamos de liderar a los demás, ese objetivo es un objetivo que tenemos en común, ¿sí? Entonces, acá hay puntos muy importantes, y ya pasando un poco a lo que es el liderazgo de equipos o el liderazgo hacia otras personas, ¿no? Ser ejemplo. Muchas veces decimos, ¿no? Sobre todo por ahí los que estamos en contacto con niños, adolescentes, muchas veces decimos, todo bien, hablamos un montón, pero ellos aprenden de lo que ven de nosotros, no de lo que les decimos. Bueno, lo mismo pasa cuando nosotros somos líderes, cuando tenemos personas que nos observan. Podemos hablar un montón, pero van a aprender de lo que nosotros hacemos. Entonces, traer a conciencia de que somos ejemplo, que nos están observando y que lo que más van a aprender de nosotros es lo que hacemos y no lo que decimos, es un punto fundamental a la hora de liderar a un otro. Las conversaciones, ¿no? Esto que hablábamos al principio, de generar espacios de conversaciones que abran posibilidades. Es esto que compartíamos, de poder preguntar, de poder conocer al otro. Muchas veces, cuando, por ejemplo, tenemos personas a cargo en el área laboral, cuando somos líderes de algún área educativa, de algún área espiritual, nos olvidamos, ¿no?, de que ese grupo, esa masa, está compuesta por individuos, y poder abrir también espacios de conversación de valor para conocer a la persona, conocer lo que está transitando, de dónde viene, hacia dónde quiere ir, le da un valor fundamental a nuestro liderazgo. Eso genera cercanía, genera conexión, que es de vitalidad y de importancia
para poder crear un liderazgo consciente y eficaz. Y la confianza. Poder generar climas de confianza. Por ejemplo, en una sesión de coaching es lo primero que trabajamos. Ante que nada, poder generar ese clima de confianza con nuestro coachee es fundamental para la apertura de ambos lados, para que esa persona se pueda sentir cómoda, para poder abrirse, escucharse, poder expresarse sin tanto ruido, y nosotros también como profesionales para poder trabajar desde la excelencia. Lo mismo pasa cuando lideramos equipos. Poder ser una persona confiable es una de las características más enriquecedoras para un buen líder. Así que yo sé que es mucho contenido, que son quizás muchos temas nuevos, quizás para algunos, o palabras técnicas, pero quiero dejar esta idea, ¿no? Esta idea central, sencilla, en palabras cotidianas, que el verdadero liderazgo comienza por animarnos a mirar en nuestro interior, por poder escucharnos primeramente a nosotros y por poder confiar en que tenemos depositado dentro nuestro todas las respuestas, ¿no?, que estamos buscando, y que muchas veces solo necesitamos que nos hagan la pregunta o hacernos nosotros mismos la pregunta. Así que espero que este espacio haya sido nutritivo, que hayas podido, aunque sea, adquirir alguna herramienta para poner en tu cajita de herramientas, y agradezco de corazón que estés del otro lado, y estoy muy feliz de haber podido compartir este espacio de crecimiento y aprendizaje mutuo. Muchísimas gracias.